Acabamos de aprender esta noche que como matrimonio debemos de vivir sometidos al Señor y con temor a Él, para así poder mostrar su amor por Cristo mostramos nuestro amor por Cristo por medio de una vida de obediencia a Él, cada cónyuge, cada pareja, cada matrimonio. Y es por eso que para comenzar con las enseñanzas de esta noche, yo quiero presentar a nuestro expositor invitado que de manera virtual va a estar enseñándonos hoy. Él estaba muy emocionado desde que hablamos con él acerca de esto. De hecho, él tenía previsto venir el año pasado para estar con nosotros presencialmente, pero todo lo de la pandemia lo impidió y todavía está esperando que se levanten algunas restricciones para vuelos en Perú. Y vamos a ver el video de José Pepe Mendoza. Él es director de editorial en Coalición por el Evangelio. Además, él sirvió como pastor asociado en República Dominicana en la Iglesia Bautista Internacional. Actualmente él vive en Lima, Perú, está ayudando en la plantación de una iglesia. Es profesor y director en el Instituto de Integridad y Sabiduría. También colabora con el programa hispano del Southern Baptist Theological Seminary. Algunos quizás no lo conocen, pero su voz les va a parecer bastante familiar porque aquellos que están escuchando los podcasts de R.C. Sproul y Ligonir, él es la voz en español de R.C. Sproul. Y también trabaja como editor de libros y recursos cristianos. Está casado con Erika y tiene una hija llamada Adriana. Así que quiero dejarlos con el pastor José Pepe Mendoza con el matrimonios sometidos al Señor. Un saludo cordial para todos ustedes, mis hermanos de El Salvador. Les saluda Pepe Mendoza desde Lima, Perú. Lamento no estar con ustedes presencialmente en esta oportunidad, pero utilizaremos esta comunicación virtual para poder llevar el mensaje que tengo para ustedes en este día. Hoy me han pedido que hablemos sobre matrimonios sometidos al Señor. Para empezar, yo quisiera decirles que hablar de sometimiento o sujeción en nuestros días definitivamente no es popular. Vivimos tiempos en donde la autonomía, entendida como vivir sin depender de nada ni de nadie, o el individualismo, es decir, vivir de manera independiente y sin sujetarse a ninguna reglamentación o persona, son patrones culturales aceptados y fomentados ampliamente por la sociedad. Hablar de sujeción o sometimiento en el matrimonio también es difícil de tocar en nuestros días porque se tiene la percepción de que se habla de algo que no solo podría estar simplemente pasado de moda, sino que también se considera como una imposición injusta contra la mujer. Por todo lo anterior, es importante que volvamos a reconocer este término fundamental desde una perspectiva bíblica, evitando la superficialidad y también sin dejarnos llevar por el negativismo contemporáneo que impera contra este término bíblico. Lo cierto es que la palabra sujeción o sometimiento definitivamente está en la Biblia. La palabra sujeción presenta la idea de estar bajo el plan o arreglo de algo o alguien. Por eso, por ejemplo, cuando decimos que nos sujetamos a las leyes del país, estamos diciendo que permanecemos en disposición a obedecer sin cuestionar lo que la ley de un determinado país establece y a la cual estamos obligados como ciudadanos. Ahora, es interesante que en nuestra Biblia en español se traduce sujetarse a palabras griegas distintas que tienen tanto una connotación positiva como negativa. Por ejemplo, Jesucristo se sujetó a sus padres. Eso es lo que nos dice Lucas capítulo 2, el verso 51. Esto mantiene la idea de quedar bajo el cuidado
y en obediencia a sus progenitores. Jesús, siendo pequeño, estaba sujeto a sus progenitores. Es algo que nosotros aún entendemos. Sin embargo, en otro pasaje, Pablo dice que estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Esto lo dice en su carta a los Gálatas, en donde esta palabra griega implica la idea de estar esclavizado, sometido a la fuerza, subyugado o avasallado por impotencia o debilidad. Como ven, estos dos términos que se traducen como sujeto o sujeción son tanto positivos como negativos. Entonces debemos tener cuidado de que cuando hablemos del término sujeción, nos estemos refiriendo a permanecer en sujeción, sumisión u obediencia de manera voluntaria a algo o a alguien. Ahora, otro concepto importante que nosotros debemos considerar es que la sujeción o el sometimiento bíblico, como veremos, es universal. El apóstol Pablo dice, hablando del Cristo resucitado, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, el verso 27. El universo entero y todas sus criaturas se sujetan y se sujetarán al Señor Jesucristo, y como está profetizado, al final de los tiempos se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Justamente la figura del doblar las rodillas tiene que ver con la expresión máxima física de sometimiento o de sujeción. Sin embargo, también es importante aclarar que el autor de Hebreos nos dice que Jesucristo también, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Eso está en Hebreos 5:8. Aquí la palabra obediencia en griego es la misma palabra que encontramos para sujeción, porque la sujeción es básicamente obediencia. Entonces, lo que quisiera dejar en claro es que el sometimiento no es ajeno a nuestro Señor Jesucristo, quien demostró sujeción al Padre al decirle, previo a su muerte en la cruz, por ejemplo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús además mostró esa sujeción servicial al lavar los pies de sus discípulos, lo que encontramos en Juan capítulo 13, y reconocerse a sí mismo como aquel que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El sometimiento también es servicio, y Jesús representa con su propia vida el hecho de que Él no vino en obediencia y sujeción a la voluntad del Padre para ser servido, sino para servir. Ese fue un ejemplo autoritativo de sometimiento ministerial que debe ser seguido por todos sus discípulos en la iglesia de todos los tiempos, incluidos nosotros. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta primera parte? La sujeción no queda supeditada solo a la mujer dentro de la relación del matrimonio, sino que es una realidad de orden universal a la que Pablo, justo antes de hablar del orden matrimonial, señala con estas palabras: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Efesios 5:21. El doctor R.C. Sproul dice, este versículo transicional es el último de una serie de expresiones que explican los efectos de ser lleno del Espíritu. Sin importar el rango social, todos los cristianos deben enmarcar su comportamiento social sobre la humildad y bondad de Cristo. Esa es la cita. Es importante notar entonces que el significado de esta exhortación no está aislado de su contexto. Recordemos que el apóstol Pablo está hablando en esta carta de la vida en Cristo,
y está llamando desde su aprisionamiento a vivir de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, viviendo con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esos son los primeros 3 versículos de Efesios capítulo 4. Entonces, lo que vemos es que Pablo argumenta que esta vida nueva no es como la vida ignorante de los que caminan sin Dios con un corazón duro, sino que se caracteriza por seguir fielmente las enseñanzas de Cristo, lo que conlleva vivir una vida completamente distinta, una vida nueva. Por eso señala, y miren ustedes, el que roba no robe más, sino más bien trabaje. Que no salga de la boca de nosotros ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Que sea quitada de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, y pongan atención a estas palabras, así como también Dios los perdonó en Cristo. Simplemente he hecho un resumen del final del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Sin embargo, estas últimas palabras son clave para nuestro entendimiento del sometimiento mutuo en el matrimonio. Así como también Dios los perdonó en Cristo, es el inicio de una exhortación que al inicio del capítulo 5 empieza con las palabras que debemos imitar a Dios y andar en amor, siguiendo el ejemplo del amor de Cristo, quien, como saben, ustedes recordarán las palabras de Pablo en Filipenses el capítulo 2, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo máximo de sujeción al que todos nosotros estamos llamados a vivir en reverencia a Cristo. Por lo tanto, nosotros como matrimonio nos sometemos mutuamente en el temor de Cristo porque juntos hemos decidido someternos, en primer lugar, en obediencia al ejemplo de vida de Jesucristo que cada uno de nosotros ha decidido imitar. Nuevamente, el sometimiento no es un mandamiento único para uno de sus miembros, sino una realidad universal que nos ordena a todos los hijos de Dios a ponernos bajo la dirección, el gobierno y la soberanía de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La sujeción mutua entonces involucra, como lo muestra el contexto del capítulo 5, haber dejado la vida de inmoralidad del pasado, dejando las tinieblas para hacer luz, cuyo fruto, como dice el versículo 9 del capítulo 5, es toda bondad, justicia y verdad. Estar sujetos mutuamente en el temor a Cristo, es decir, es vivir en un respeto y obediencia al Señor, que nos hace buscar solo lo que le agrada a Él y es de edificación para los que nos rodean, evitando la insensatez, buscando la sabiduría, desechando la necedad, esforzándonos por entender la voluntad del Señor. Todo esto es justamente sujetarnos mutuamente en obediencia a Cristo, siendo finalmente llenos del Espíritu, controlados por el Señor, siendo agradecidos por todo. Todo lo anterior es la base de la sujeción del matrimonio en el temor de Cristo. Por eso, cuando luego vienen las descripciones de los roles, Pablo es capaz de trastocar los valores acostumbrados de la sociedad grecorromana de su tiempo con el poder transformador del Evangelio. Es cierto que siguen habiendo esposas, esposos e hijos como estructura básica familiar, pero ahora el poder descansa en que la pareja, ambos, están sometidos unos a otros en el temor del Señor. Cada uno sirve al otro siguiendo el ejemplo de Cristo, imitando a Cristo en una vida de servicio humilde.
Es interesante que Pablo abunda en sus demandas sobre el que se supone que tendría todo el poder, el pater familias, quien en esa época, el hombre, el esposo, tenía un poder limitado sobre su familia, su esposa y aún sobre las vidas de sus propios hijos. El jefe de familia, el esposo grecorromano, gozaba de un poder despótico e ilimitado que reclamaba un sometimiento absoluto a su voluntad. Sin embargo, solo a modo de reflexión estadística, el mandamiento a las esposas cubre 53 palabras, a los hijos 41 palabras, mientras que el orden para el esposo es cubierto con demandas a seguir el ejemplo de Cristo que suman 174 palabras, 3 veces más que al resto de los miembros. Lo usual hubiera sido hablarles con claridad a los sujetos con respecto a sus múltiples responsabilidades para con el Señor, pero aquí la preocupación es para con quien ejerce la autoridad, para que no lo haga conforme a la cultura o el mundo, sino conforme al Evangelio y el ejemplo de Cristo. Cuando el esposo y la esposa han nacido de nuevo, ambos son nuevas criaturas en Cristo. Se someten mutuamente a su Salvador y pueden someterse mutuamente en amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, quien, como ya hemos mencionado, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces reconocemos que ese es el ejemplo sublime que debe regir nuestra sumisión mutua entre esposos en el temor de Cristo. En conclusión, sujetarnos en el temor de Cristo es tener una consideración consciente de su voluntad claramente revelada, donde cada miembro del cuerpo debe voluntariamente reconocer los derechos y necesidades de los otros. Hermanos, prestemos atención y sujetémonos mutuamente en el temor a Cristo. Dios los bendiga. Muy bien, el tema del que quiero hablar yo en esta noche es sometidos en el temor de Cristo. Y preguntábamos, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién define los roles? ¿Quién manda cómo se debe vivir en un matrimonio? ¿La cultura? No. ¿Cada pareja? No. Solo Jesucristo tiene autoridad en el matrimonio. Y por lo tanto, cada cónyuge debe vivir sus funciones temiéndole a Él. Por eso dice Efesios 5:21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero para poder hacer esto, para podernos someter unos a otros en el temor de Cristo, primero tenemos que saber qué es el temor de Cristo, qué es el temor a Dios. La palabra temor significa pavor, miedo, reverencia. Bíblicamente eso significa. Pero ¿qué significa reverencia? Reverencia es más que respeto. Incluye el respeto. Pero incluye el respeto porque reverencia es asombrarse de alguien. Es respetar a alguien porque esa persona lo asombra a uno. Entonces quiere decir que el temor a Dios es diferente a un sentimiento. Y es más que un simple temor o respeto reverente. El temor a Dios es la manera de vivir del creyente. Y podemos decir bíblicamente que el temor a Dios es entonces un ciclo espiritual de vida. Este ciclo espiritual empieza conociendo a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, jamás nos podremos asombrar de Él. Jamás se producirá asombro por quién es Él. Y es que no podemos decir que tememos a Dios si no lo conocemos primero. Nosotros comenzamos a temer a Dios cuando comenzamos a conocerlo, y lo conocemos a través de la palabra. Y en la palabra conocemos quién es Él, es decir, sus atributos, su naturaleza, su carácter. Pero conocemos también lo que Él hace, sus obras. Conocemos lo que Él dice, sus mandamientos, su promesa, pero también conocemos lo que Él quiere, su voluntad. Y de esa manera nos podemos asombrar de sus atributos, de sus obras, de sus mandamientos, de su voluntad. Y es por eso que cantamos cuán grandes y maravillosas son las obras de Él.
Es por eso que cantamos acerca de su santidad, porque nos gozamos y nos asombramos de ella. Pero para poder conocer todo esto de Dios, no solo a un nivel meramente intelectual, sino que creerlo, experimentarlo en nuestra vida, podemos hacerlo solo conociendo a Cristo. Solo podemos conocer al Dios triuno por medio de Jesús. Y solo podemos conocer a Jesús por medio de la palabra. Por lo tanto, hermanos, matrimonios que están acá, como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, debemos de permanecer en la palabra y así conocer a Dios para temerle a Él. Y una vez conociendo a Dios por medio de Jesús, una vez que hayamos conocido a Dios a través de la gloria de Cristo, lo que va a ocurrir en nosotros es que se van a generar 4 actitudes. Y la primera actitud que se genera en nosotros es asombro. Nos asombramos de Dios cada vez más a medida que lo vamos conociendo. A medida que sabemos quién es Él, y ese asombro a su vez genera en nosotros gratitud. Y esa gratitud es porque sabemos todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Pero ¿cómo sabemos de qué debemos de estar agradecidos? Porque la palabra nos lo dice. Así como conocemos los atributos de Dios por medio de la palabra, conocemos las causas de nuestro agradecimiento a Él por medio de la palabra. Pero además de asombro y gratitud, en nosotros se produce adoración a Él. Es decir, que nos queremos rendir a Él, dedicar nuestra vida a Él, tener devoción a Él, vivir una vida de piedad a Él porque estamos respondiendo a todo lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros, rindiendo nuestra vida a Él. Pero ¿cómo sabemos cómo adorar a Dios? También por su palabra. Y la cuarta actitud que se produce en nosotros, además de asombro, gratitud y adoración, es obediencia. Es que deseamos obedecer y hacer la voluntad de aquel que nos creó, de aquel Dios santo, 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 justo, que ha mostrado su misericordia hacia nosotros y su gracia en Cristo Jesús, que aunque nosotros merecíamos la muerte eterna por causa de nuestros pecados, nos ha dado la vida eterna como un regalo en Cristo Jesús. Y es por eso que nos asombramos de eso, le agradecemos por eso, lo adoramos por eso, pero también lo obedecemos de nuestra vida. Y entonces, una vez que estas 4 actitudes surjan en nosotros, vamos a aborrecer el pecado en nuestra vida. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Quiere decir que a medida que yo conozco a Dios, me asombre de Él, experimente gratitud hacia Él, adoración y obediencia, yo voy a aborrecer, voy a querer dejar a un lado mi pecado. Y aborreciendo el pecado, podemos ahora deleitarnos en Dios. ¿Y cómo nos deleitamos en Dios? Por medio de su palabra. Por eso el salmista dice en el Salmo 112:1, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y cuando nos deleitamos en Dios, deleitándonos en su palabra, seguimos conociendo a Dios. Y entonces se vuelven a generar esas 4 actitudes, vamos a seguir aborreciendo otros pecados de nuestra vida y vamos a volver a deleitarnos en Él por medio de su palabra y así volvemos a comenzar este ciclo. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es un ciclo que empieza cuando conocemos a Dios a través de Jesús por medio de la palabra y surgen en nosotros 4 actitudes: asombro, reverencia, obediencia y agradecimiento, lo cual hace que aborrezcamos del pecado y nos deleitemos en la palabra de Dios. Pero ahora, conocer esto nos ayuda a responder una segunda pregunta muy importante. ¿Cómo vivir entonces los roles en el matrimonio con temor a Dios? Recordando en primer lugar que solo Jesucristo tiene autoridad en el matrimonio y por lo tanto cada cónyuge debe vivir sus funciones temiéndole a Él. Los roles en el matrimonio se viven con temor a Dios. ¿Cómo lo hacemos de eso? En la práctica, sometiéndonos unos a otros en ese temor. Sabiendo que por temor a Dios yo me someto a mi cónyuge y mi cónyuge se somete a mí en el temor a Dios, según la palabra, según lo que la palabra dice. Por eso que inmediatamente de esto, del versículo 21, Pablo comienza a hablar a las esposas. Efesios 5, 22 al 24 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todos. Esposas que están acá, esposas que nos ven en sus casas, para poder vivir este mandamiento de la Biblia, deben temer a Dios. ¿Cómo? Conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Cuando por medio de la palabra ustedes, mujeres, son conscientes de la majestad de Dios, de su soberanía, de su gracia, de su santidad, de su misericordia, de su justicia, de su fidelidad, entonces se van a asombrar de Dios. Se van a asombrar de la gran gracia que el Dios santo y justo ha mostrado en ustedes al salvarlas y perdonarlas en Jesucristo. Y ese asombro las va a llevar a vivir con acción de gracias a Él, a mostrarle agradecimiento por esa gracia inmerecida y de esa forma a adorar a Dios, porque Él es su Dios quien las ama fielmente y las cuida, y por lo tanto pueden obedecerle. Y conscientes de la gracia, someterse con gracia y por gracia a su esposo, que lo más seguro, que Él no se lo merece que usted se someta. ¿Saben por qué? Porque Él es pecador, igual que ustedes. Por eso se someten con gracia y por gracia, considerando el temor a Dios. Pero así, de esa manera podrá aborrecer el pecado de orgullo, que piensa que usted siempre tiene la razón. El de soberbia, que puede pensar que usted es más importante. El de rebeldía. O el de hacer las cosas, pero murmurando y quejándose. El de querer buscar distintas maneras de desquitarse con su esposo. Quizás desobedeciendo, quizás en la intimidad. Y entonces, aborreciendo el pecado de quererse verse como superior a los demás, de ser sabia en su propia opinión, aborreciendo el pecado en arrepentimiento y consciente del perdón que Dios ya le otorgó en Cristo Jesús, se va a deleitar en su Señor, se va a deleitar en conocerle más. Y así va a poder estar viviendo cada día el Evangelio en su vida. Pero luego, siguiendo esta misma idea, volvamos a leer Efesios 5:21, que dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo someterse uno a otro? ¿Cómo el esposo se va a someter a la esposa en el temor de Cristo? Porque casi siempre decimos, la esposa que se somete al marido. Pero aquí dicen, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y va en la línea esposas, esposos, y luego vamos a ver que hablar los padres. Hablar a los hijos y a los padres. Leamos a partir del versículo 25, cómo los maridos tienen que vivir con temor a Dios. Efesios 5, 25 al 30 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Esposos, para poder vivir este mandamiento, que tiene 3 veces más que el mandamiento que Dios da a las esposas, en extensión, como lo explicaba el pastor Pepe, deben temer a Dios. Y para esto, conozcan a Dios. Cuando por medio de la palabra ustedes son conscientes de esa soberanía de Dios, de que Él es el Todopoderoso, no ustedes, de que Él es el majestuoso, no ustedes, de que el verdadero rey de su casa, como de su vida, como de toda la creación, es Él, y que Él es un Dios santo, justo, lleno de gracia, misericordioso, fiel. Entonces, esposos, ustedes se van a asombrar de Dios. Se van a asombrar de la gran gracia que el Dios santo y justo ha mostrado en ustedes al perdonarlos a pesar de su orgullo y salvarlos en Jesucristo. Y ese asombro los llevará a mostrar agradecimiento por esa gracia inmerecida de un gran pecador, como somos todos los hombres.
Y de esa forma adorar a Dios, porque Él es nuestro Dios. Es su Dios quien te ha rescatado y te ha declarado justo. Y por lo tanto tienes que obedecerle. Y así, consciente de la gracia de Dios, debes con gracia y por gracia amar a tu esposa. Debes con gracia y por gracia santificarla. Debes con gracia y por gracia ministrarle la palabra. Amarla como a tu propio cuerpo. Sustentarla. Gozarte en proveerle. Cuidarla y protegerla. Como Cristo a su iglesia. Muchas veces tu esposa no se lo va a merecer porque es pecadora igual que tú. Pero es como Cristo a su iglesia. La iglesia no merecíamos de ese amor de Cristo, pero Cristo por gracia lo hizo. Y entonces así, esposo, podrás aborrecer tu pecado. Ese pecado de egoísmo, de pensar solo en ti mismo, solo en tu tiempo, en tus necesidades, de satisfacerte, la tentación de satisfacerte primero a ti mismo y después a tu esposa y a tus hijos. Ese pecado de no ejercer un liderazgo servicial y sacrificial. Ese pecado de no servir a tu esposa, de no servir a tus hijos, de pensar que estás ahí para que te sirvan a ti. Entonces vas a poder aborrecer tu pecado de no tomar la iniciativa para ministrar a tu esposa con la palabra. Ese disgusto de cómo piensa mi esposa. Ese disgusto, ay, mi esposa que se queja. Ay, mi esposa cómo habla. Pero no la ministras con la palabra. Escuchas que está hablando y que está hablando cosas que no son piadosas, que no traen bien a ella, que se está quejando, pero no toma la iniciativa, el liderazgo de siervo que tienes que tener y no la ministras con la palabra. Ese pecado de no protegerla y santificarla. Entonces de esa manera tú vas a poder aborrecer ese pecado de orgullo, ese pecado de autoexaltación que es común en todos los hombres. El pecado de ejercer el liderazgo de forma áspera o dura. O por otro lado, el pecado de declinar tu liderazgo y decir, hay que vean ellos qué hacen, ya no me voy a meter. Entonces, hombre, entonces esposo, aborreciendo esos pecados, arrepintiéndote y pidiendo perdón a Dios, te vas a deleitar en Dios tu Señor. Y te va a deleitar en conocerle más, y eso se va a notar en tu vida matrimonial, se va a notar en tu paternidad, se va a notar cómo vives el Evangelio. Pero luego, siguiendo esa misma idea, padres y madres de familia, aquí los esposos que están acá, que también Dios le ha concedido ser padres, leamos nuevamente Efesios 5:21. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Cómo lo hacen los padres? Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Padres y madres que están aquí, para poder vivir este mandamiento de la Biblia deben de temer a Dios. ¿Cómo? Conozcan a Dios. Cuando por medio de la palabra ustedes, hombres, ustedes mujeres, son conscientes de la majestad, santidad, soberanía, gracia, misericordia, fidelidad, amor de Dios, entonces se van a asombrar de Dios como padres. Se asombrarán de la gracia del Dios santo y justo que lo ha perdonado a pesar de que ustedes son rebeldes hacia Él. Muchos padres nos quejamos de la rebeldía de nuestros hijos, pero no nos olvidamos que somos los primeros rebeldes de nuestra casa en contra de Dios. Y ese asombro por Dios los va a llevar a mostrar agradecimiento por esa gracia inmerecida a grandes pecadores como somos cada papá y cada mamá. Y esa forma de adorar a Dios, porque Él es el Dios que nos ha salvado. Y por lo tanto tenemos que obedecerle, conscientes de la gracia de Dios. Debemos con gracia y por gracia criar a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor, sin provocarlos a ira. Así podrán aborrecer su pecado padres y madres de familia. Ese pecado de egoísmo y orgullo. Ese pecado de vanidad. De querer que sus hijos reflejen la perfección que ustedes mismos han aspirado en su vida y no han logrado. De querer que sus hijos alcancen todas las metas en el mundo y preocuparse que sean los mejores según el prototipo de cultura. Que sea el mejor estudiante, que sea la mejor bailarina, que sea el mejor deportista, que sea el mejor esto, que sea el mejor lo otro.
Pero ¿cuál es el precio de solo enfocarse en eso? Es provocarlos a ira a ellos. ¿Qué significa eso, provocarlos a ira? ¿Que se enojen contra ustedes? No, sí. Siempre se van a enojar con ustedes. Son hijos. Y cuando sean adolescentes se van a enojar más. ¿A qué significa entonces provocarlos a ira? A que se pierdan en el infierno. A que porque ustedes han estado tan enfocados en querer que ellos destaquen en todo lo demás, en un prototipo de la cultura, se han olvidado de ministrarles del Evangelio. Se han olvidado de criarlos en el conocimiento de Dios, en la disciplina según el Señor. De presentarles fielmente el Evangelio y esperar en el Señor, orando a Él, que Dios haga lo que quiera con sus hijos. Pero ustedes, como delante de Dios, se van a presentar: Señor, yo utilicé casi todas las oportunidades que tuve para predicarle la palabra. Conociendo a Dios, van a poder aborrecer el pecado de comodidad o indiferencia. Y entonces van a dar cuenta o van a poder hacer lo realmente importante: discipular a sus hijos, educarlos y formarlos en la palabra, entrenarlos para que vivan la palabra. Entonces ustedes, aborreciendo esos pecados y arrepintiéndose, se van a deleitar en su Señor cada vez que están ejerciendo la paternidad y la maternidad. No quiero decir que van a haber días que no van a aguantar el día, pero al final se van a deleitar en el privilegio que Dios les ha dado de ser padres. Entonces, esposos, esposas, padres y madres, así pueden someterse unos a otros en el temor de Cristo y vivir conscientes de que quien manda en el matrimonio es Jesucristo. Solo Jesucristo tiene autoridad en el matrimonio y por lo tanto cada cónyuge debe vivir sus funciones temiéndole a Él. Vamos a seguir con el desarrollo del programa. Vamos con un espacio de preguntas y respuestas. Y vamos con la primera pregunta. ¿El hombre está obligado a ayudar en casa o solo es responsabilidad de la mujer? Muy buena pregunta. Y yo pienso que el hombre sí debe ayudar en casa. Tiene que haber obviamente comunicación con su esposa. Pero ¿por qué pienso yo que el hombre sí debe ayudar en casa? Porque una de las características de la masculinidad bíblica es que el hombre tiene que ejercer un liderazgo servicial. Cristo mismo dijo que Él no había venido a ser servido, sino que a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, como hombre, siguiendo el ejemplo del hombre perfecto de Jesucristo, debemos de procurar servir a nuestra familia en todo lo que nosotros podamos. Obviamente tiene que haber comunicación, tiene que haber un ponerse de acuerdo entre los cónyuges para ver eso. No quiere decir que todo lo va a hacer el hombre, que todo lo va a hacer la mujer, pero hay momentos en que nosotros como hombres, aunque nuestras esposas quizás no nos estén pidiendo ayuda, tenemos que ponernos al servicio de ellas. Aunque nuestros hijos no nos estén pidiendo ayuda, tenemos que ponernos al servicio de ellos. Sabiendo delimitar funciones, delimitar tiempo, etcétera. Por ejemplo, aquellos que estamos trabajando desde casa, ¿verdad? Hay momentos que nosotros podemos decir, bueno, esta hora, yo estoy trabajando, pero igual, si nosotros vemos una necesidad en casa y podemos en ese momento servir, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque es parte de las características de ser hombre, un liderazgo servicial. Ok. Y la próxima pregunta. ¿El sometimiento no se debe confundir con machismo? No, de ninguna manera. El sometimiento no se debe confundir con machismo. Ni el no someterse se debe confundir con feminismo. Ambos son pecados. ¿Cuándo nacieron estos pecados de feminismo y machismo? Si nosotros vamos a Génesis 3, ahí encontramos la respuesta. Por causa del pecado del hombre, cuando se rompe la relación entre el ser humano y Dios, se rompe la relación entre el ser humano y su prójimo, en este caso entre el hombre y la mujer. Por eso es que parte de las consecuencias del pecado es que Dios le dice a la mujer, tu deseo será para con tu marido. En ese sentido tu deseo será en contra de tu marido.
si tu deseo va a ser usurpar y ponerte por encima de tu marido, pero él te someterá, dice. Pero ahí la palabra someter es obligar con violencia. Y eso es parte de las consecuencias por el pecado. El desorden de roles que Dios había establecido desde el principio. Ya el hombre no va a actuar con un liderazgo servicial y amable hacia su esposa, sino que por causa del pecado va a ser áspero, tiránico, déspota, va a querer ser macho. Pero la mujer no va a someterse voluntariamente y con una libre disposición al liderazgo servicial de su esposo, sino que va a querer tomar ella las riendas de una manera pecaminosa. Con esto yo no quiero decir que la mujer no pueda confrontar a su esposo. Claro que puede y debe hacerlo. Con esto no quiere decir que el esposo en algunas ocasiones no haga valer su autoridad diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Así vamos a hacer las cosas. Pero cuando un esposo haga eso, tiene que ser consciente de que a quien Dios le va a pedir cuentas por esa decisión que está tomando, va a ser usted. Los hombres tenemos que saber que nosotros asumimos la completa responsabilidad, y eso lo vemos desde el principio. A quien Dios llamó para pedirles cuentas fue Adán. ¿Dónde estás? Adán, ven para acá. ¿Por qué? Porque a él le había dado el mandamiento, a él le había dado la responsabilidad, a él le había dado el liderazgo de que tenía que servir, proteger y cuidar a su esposa. Es por eso de que el machismo es pecaminoso y no es sinónimo de sometimiento. Ok, la próxima pregunta. Y si el hombre no está sometido al Señor, si es inconverso, ¿debe la mujer someterse a su esposo? Sí, debe hacerlo. En todo aquello que no vaya en contra de lo que la palabra ordene. Porque recuerden, quien tiene la autoridad siempre es Jesucristo. Y toda autoridad, aunque no lo quiera, está sometida a Cristo. Pero, si me pueden acompañar en su Biblia rápidamente. Primera de Pedro 3. Permítanme. Primera de Pedro 3. En el contexto que está hablando, es de un contexto en donde se está pidiendo a los cristianos que se comporten de una manera digna delante del mundo que los rodea. Entonces está hablando a mujeres que sus esposos no son cristianos en este contexto, aunque se puede aplicar obviamente a distintos casos, pero tenemos que entender mejor el contexto para entender mejor lo que está escrito. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes de la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué está diciendo acá? Que la gente que no es necesario predicar el evangelio, sino que solo con el testimonio, no. Sino que lo que está diciendo acá es, van a ser ganados primero sin palabra alguna, porque ellos van a ver cómo eres tú con él, cómo eres tú de obediente a la palabra. No se van a explicar por qué tú sigues siendo tan amable y servicial con él. Y cuando lleguen a preguntar en la razón de tus acciones, tú puedes responder que es por Cristo. Por eso dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados en todos joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible, un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Acá tampoco está mandando a que las mujeres no se puedan maquillar, ponerse aritos ni nada de eso, sino que lo que está diciendo es que la prioridad acá, lo más hermoso delante del Señor, es lo interno, el espíritu tierno y sereno. O sea, de esa manera, Dios manda a las mujeres que se comporten con sus esposos no conversos para dar testimonio de Cristo. Por eso es que dice también después a los esposos, y vosotros maridos igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. También está diciendo cómo tienes que tratar a tu mujer. Y en el mismo caso de que tu mujer no es creyente. O sea que no es del que grite más. Pues. Exactamente, no es del que grita más.
Otra pregunta, es parecida. ¿Se debe someter una mujer a un marido si es borracho y abusa de la mujer o de su familia? En ese caso, como dije antes, la mujer se tiene que someter a aquello que no vaya en contra de la palabra. Cuando nosotros vemos que es la masculinidad, la feminidad bíblica, vemos que hay una libre disposición de la mujer a someterse al liderazgo servicial de hombres dignos. Pero en este caso, con esas conductas, está mostrando este hombre ser digno de sometimiento, no porque está en contra de la palabra. Incluso ya cuando llega a comportarse de formas abusivas, ahí la mujer tiene que pedir ayuda. Tiene que pedir ayuda de las autoridades para evitar un daño más grande hacia ella o hacia sus hijos. Es parecido a eso último. Mi esposo es cristiano, pero a veces tengo temor de decirle las cosas por tal que no se enoje. ¿Cómo hacerle ver eso? Platicando de cómo se siente, de cómo piensa, diciéndole las cosas con amabilidad. Una de las reglas de discusión o principios de discusión que sirve mucho es que cuando nosotros vamos a hablar con otra persona, para poder conseguir que la otra persona escuche el fondo de lo que queremos decir, nosotros tenemos que cuidar la forma en la que lo decimos, para que nuestra forma no sea un estorbo al fondo de lo que queremos comunicar. Pero también un principio que sirve bastante es que cuando otra persona nos quiere decir algo, en este caso nuestra cónyuge nos quiere decir algo, yo tengo que prestar una mayor atención al fondo de lo que me quiere comunicar y no poner tanto cuidado a la forma en que lo que está haciendo. Obviamente después se puede hablar de las formas y decir no me gustó esta forma, etcétera, pero pongan atención a lo que quiere comunicar. Y creo que es el programa más recomendado que he hecho en toda mi vida, de los programas de Pacto y Verdad. Ahí pueden buscar en YouTube de nuestra iglesia, de Gracia sobre Gracia, cómo discutir con honra en el matrimonio, se llama el programa. ¿Cómo discutir con honra en el matrimonio? Ahí hablamos de principios para discusión con honra en el matrimonio, para que ustedes puedan también saber cómo comunicarse mejor. La próxima. ¿Qué hacer si el liderazgo de mi esposo es abusivo? Ahí tiene que usted hablar con él y preguntar. O sea, primero tiene que usted pensar, ¿por qué pienso que es abusivo? Es lo primero que tenemos que ver. ¿Por qué pienso que es abusivo? Porque puede ser que aunque pueda ser llevado un poquito al límite, quizás no sea abusivo. Porque puede ser que primero que lo considere abusivo porque va en contra de lo que usted quiere. Pero si ya haciendo el análisis usted dice, no, de verdad es abusivo, entonces hable con él, procure hablar con él, procure pedir consejería, quizás primero consejería a usted, después consejería bíblica matrimonial, pero póngase de acuerdo con su esposo, ore por él, predíquele el evangelio, modele el evangelio y vive el evangelio. Pero si ese liderazgo abusivo está llegando a un punto ya de violencia física, ahí usted tiene que pedir ayuda, como dije anteriormente. Y por tiempo, la última, es sinónimo de sometimiento al marido, hacerle caso en todo, incluso si te pide que hagas cosas que él no quiere hacer por pereza. No, no es sinónimo de sometimiento ese. En ese caso, si su esposo es cristiano, confróntelo con la palabra. Confróntelo con la palabra. Póngase de acuerdo, hablen. Porque, no quiere, si nosotros vamos al principio y vemos de que Eva fue creada para ser la ayuda idónea de Adán. Ayuda idónea significa fuerza equivalente. De hecho, la palabra ayuda significa socorro, auxilio. De las 21 veces que se ocupa la palabra ayuda o ser en el Antiguo Testamento, 3 veces se refieren a la ayuda militar que recibió el pueblo de Israel de otras naciones. 2 veces se refiere a la mujer respecto al hombre, en el caso de Génesis 2, están en las 2 en Génesis 2. Y 16 veces se refiere a la ayuda que Dios da a su pueblo. Así de fuerte la palabra ayuda, que se refiere a ayuda idónea, y idónea se refiere a equivalente igual. ¿Qué quiere decir? Que Adán necesitaba ayuda para cumplir el propósito que Dios le había mandado.
no podía hacerlo solo. Dios le dio a la mujer un socorro, un auxilio. No significa una subordinada o una ayudante como nosotros lo vemos. Significa alguien igual a él, equivalente a él, para poder cumplir los propósitos, complementándose uno al otro. Por eso que eso se llama el complementarismo. Cada quien Dios ha dado funciones y roles distintos. No solo hay cuestiones fisiológicas, físicas, biológicas, sino que incluso en masculinidad y feminidad, para que el hombre y la mujer en el matrimonio se completen de tal manera que puedan cumplir su propósito delante de Dios. Eva no fue hecha para servir a Adán, fue hecha para servir con Adán al propósito de Dios y así glorificar juntos a Dios. No sé si estamos ahí o ¿Sí? para una más. Una más. Una más. ¿Y qué pasa si el esposo o la esposa se va por un tiempo a trabajar a otro país? ¿Está en el plan de Dios? Ya que es por necesidad, ¿es correcto la separación? Fíjense que ese es un tema en que se tiene que hablar bastante en el matrimonio, se tiene que hablar bastante bien en el matrimonio eso. Y yo creo que va a depender en cada circunstancia. O sea, va a depender de cada circunstancia, porque yo también conozco personas que por la naturaleza de su trabajo tienen que viajar mucho y a veces por largos periodos de tiempo. Pero en ese caso, ya el matrimonio ha hablado y está de acuerdo que por esa naturaleza del trabajo va a pasar eso. Pero otras veces por necesidad se ha vuelto prácticamente la única opción posible para poder sustentar la economía. Y muchas veces no es que se planee irse tanto tiempo, pero a veces suceden distintas cosas. Es por eso que son cosas que se tienen que hablar en el matrimonio. Obviamente lo óptimo siempre va a ser que el matrimonio esté junto. Eso va a ser lo óptimo, que el matrimonio esté junto. Pero a veces las circunstancias van a ser muy difíciles y va a ser muy difícil que el matrimonio esté junto. ¿Por qué suceden esas cosas también? Es porque recordemos de que vivimos en un mundo caído. En un mundo caído que no podemos siempre hacer lo que nosotros quisiéramos hacer para glorificar a Dios. Sin embargo, en medio de ese mundo caído, Dios nos da la respuesta por medio de su Hijo Jesucristo y su palabra. Para que sea entonces con base en la palabra que los matrimonios puedan tomar esas decisiones. Analizando la circunstancia, analizando las consecuencias también, analizando el costo de lo que va a pasar y así tomar la decisión. Yo no podría decir, porque sin conocer cada caso en particular no podría generalizar y decir no se puede o sí se puede, sino que es algo que con la Biblia abierta cada matrimonio debe de según su conciencia tomar esa decisión.